¿Cómo está? Un gusto de saludarles. Gracias por su compañía, por su sintonía. Comenzamos este programa que es patrocinado por la Comisión 31 de Octubre y que cada año ofrece una serie de programas referidos a la historia de las iglesias evangélico-protestantes en nuestro país y fuera de él. Este año, como lo hemos repetido, hemos dedicado varios programas a rescatar la memoria de mujeres evangélico-protestantes que han contribuido al crecimiento, al desarrollo de las iglesias evangélicas en Chile, pero fundamentalmente han contribuido a la proclamación del Evangelio como buenas nuevas de salvación a nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de un tema que perpasa o atraviesa a toda la sociedad chilena. Vamos a hablar sobre una perspectiva jurídica y sociológica de la propuesta constitucional que vamos a votar el día 17 de octubre. Para ello, vamos a contar con la grata presencia y compañía de un hermano y un amigo, como es el hermano Humberto Lagos Schuffenegger. Él es abogado y experto en el tema de derechos humanos. Es un sociólogo, teólogo, una persona que transita por nuestras instituciones y espacios evangélico-protestantes y más allá de ellos. Así que quisiera darle la bienvenida a nuestro hermano Humberto para que comencemos a dialogar sobre esta propuesta de texto constitucional para nuestro país. Humberto. Muchas gracias, hermano Daniel. Es un agrado estar aquí para compartir y dialogar de manera muy familiar, muy cercana, sobre temas que son relevantes. Y el tema relevante tiene que ver hoy día con la propuesta constitucional que en pocos días más se va a votar. Entonces, el a favor o el en contra hacen parte de la nomenclatura cotidiana que nosotros escuchamos en diferentes medios respecto de esta situación que es muy importante naturalmente para nuestro país. Estamos a puertas de un nuevo plebiscito. En esta oportunidad es para rechazar o aprobar la propuesta de nueva Carta Constitucional. Recordemos que Chile ha tenido al menos 3 periodos de escritura de nueva Carta Constitucional. El año 1833, don José Joaquín Prieto promulgó esta Constitución. El año 1925 hubo una nueva Constitución que reemplazó a la anterior y que la promulgó el presidente Arturo Alessandri Palma. Y esa Carta Constitucional, como otras, durante su vigencia sufrió varias modificaciones. El año 1980 hubo una nueva Constitución promulgada en tiempos de la dictadura militar y, al igual que la Carta Magna anterior, sufrió varias reformas que hasta el día de hoy están en vigencia. Este plebiscito entendemos que encuentra a un país polarizado, crispado, dirán algunos, entre dos opciones. Y por eso que las dos opciones, a través de sus campañas, buscan ganar adherentes, especialmente a quienes se han definido como indecisos. Y en esto el mundo evangélico protestante puede debe jugar un rol importante. Por eso que es importante que hagamos esta lectura desde una perspectiva jurídica y sociológica. Yo quisiera comenzar con Humberto así una pregunta muy fuerte al tiro. ¿Qué propone este nuevo texto sobre igualdad de trato? ¿Esto afecta o beneficia a las iglesias evangélicas? En igualdad de trato, si hay, perfecto. Y si no hay, Humberto, ¿las iglesias son incluidas o dejadas de lado? A ver, si uno piensa que es una pregunta bastante seria, el tema de igualdad de tratos, la Constitución o este proyecto constitucional que se va a votar el día 7, ¿no es cierto? 17, perdón, ando yo perdido con los 17, es un proyecto constitucional que en sus normativas
no cautela, no respeta la igualdad de tratos. Y ese tema se da en diferentes ámbitos de los contenidos de esta propuesta constitucional. Por ejemplo, en temas de la salud, en temas de orden previsional, en la cuestión educacional, en algunas propuestas en que se plantea hasta el tema de la libertad de conciencia. No hay un trato igualitario. Además, no hay que olvidar que en el trasfondo de la redacción de este texto constitucional, la mano del Opus Dei es notoria. Y el Opus Dei no se caracteriza precisamente por cierta relación amistosa con todas las expresiones religiosas, particularmente las evangélicas y protestantes, que no piensan como ellos, y ellos lo dicen públicamente. Entonces, el tema de la igualdad de trato es un tema que no se observa en esta propuesta constitucional, sino que al contrario aparece claramente el término de discriminación, que perjudica particularmente a las grandes mayorías pobres de nuestro país. Bueno, muchas gracias, Humberto. Humberto, vamos a dejar guardado por ahí esta alusión que usted hace al tema del Opus Dei, porque vamos a volver un poco más adelante sobre ello. Ahora, la Constitución en el capítulo 1 define al Estado de Chile como un Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué no un Estado de derecho? ¿Cuáles son las implicaciones de ello? A ver, cuando se habla de un Estado en que aparece el término social y democrático, se está tratando de perfilar el tema desde el punto de vista de que una constitución, que es la norma que rige los comportamientos de una nación, de un Estado, que la constitución no tendría el sesgo democrático. No hay que declararlo para entender que una propuesta de constitución instala naturalmente la existencia de un Estado democrático, de las tradiciones que en términos de democracia el pueblo chileno ha vivido históricamente. Entonces, cuando hablamos nosotros de Estado, estamos rápidamente planteando el tema de que se trata de un Estado democrático en el que el respeto a los derechos humanos, el respeto a la calidad de las personas, el respeto a las minorías y mayorías, tiene que estar imbricado naturalmente en toda su normativa. Entonces, no hay necesidad de darle más definiciones cuando se trata de definir al Estado, porque el Estado de por sí, y particularmente el Estado chileno, que ha suscrito decenas de textos internacionales con Naciones Unidas y otras entidades internacionales en que se plantea el pleno respeto a la identidad democrática y al trabajo que el Estado debe hacer para procurar justicia, particularmente en el tratamiento de las grandes mayorías, no hay necesidad de dejarlo escrito allí, porque al definir Estado ya estamos hablando de un Estado de democracia plena. Seguimos conversando sobre algunos de los aspectos que trabaja la nueva propuesta constitucional con el hermano Humberto Lagos. Le preguntaba por qué no definir un Estado de derecho directamente, porque pienso en nuestras congregaciones, en donde un alto porcentaje de hermanos y de hermanas pertenecen a la tercera edad, pero también pienso en los jóvenes, niños y adolescentes que frecuentan nuestras congregaciones. ¿Cómo eso de un Estado que no se define principalmente como de derecho les va a beneficiar o les va a afectar? Sin entrar todavía en temas muy puntuales. Bueno, cuando uno habla de Estado de Derecho, está suscribiendo aquello que es parte de la textura organizativa del Estado chileno. Pero sobre todo también esta textura, como ya lo mencionaba, se textualiza en relación con los acuerdos, con las firmas que el Estado chileno ha dado y la aprobación a, por ejemplo, la propuesta de Naciones Unidas, la Carta Fundacional de Naciones Unidas, en la que se habla de todos los temas democráticos y se habla y se exige a quienes hacen parte de esta comunidad internacional, y Chile es parte, a respetar en pleno el tema de los derechos que se conceden y se reconocen vía Constitución. Normalmente cuando uno habla de una Constitución, si uno lo quiere mirar desde el punto de vista más bíblico-teológico, uno piensa en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron normas generales que se dieron al pueblo judío
en aquellos años y que después este pueblo en su trabajo de convivencia tenía que transformar en leyes. Entonces la Constitución tiene ese carácter, el carácter de ser una supranorma, y esta supranorma después se transforma en situaciones concretas respecto del pueblo cuando se van dictando leyes que van dando forma a aquello que está garantizado plenamente desde el punto de vista del derecho por esta supranorma que es la Constitución y que además, en el caso del Estado chileno, vuelvo a repetirlo, está también con obligaciones respecto del derecho internacional, donde se han suscrito documentos internacionales que tienen que ver con el pleno respeto a los derechos que se garantizan dentro del ámbito constitucional. Humberto, ¿y esas convenciones internacionales están respetadas en esta propuesta de Constitución o queda al debe? Mira, la experiencia y la lectura que han hecho numerosos profesionales, particularmente especialistas en derecho constitucional, son bastante críticas respecto a lo que aquí se tiene. No se menciona, por ejemplo, de manera clara el tema del respeto a los derechos humanos. No se menciona también de manera clara el respeto a aquellas obligaciones que el Estado chileno tiene en el ámbito internacional. Y cuando yo miraba un tema que ha sido trabajado por especialistas y que lleva por título la letra chica de la nueva Constitución, por ejemplo, cuando se habla del tema de mantener y fortalecer las AFP, se está hablando de un tema en que desde el punto de vista previsional el perjuicio ha sido enorme para quienes se jubilan bajo este nuevo sistema. Y no se habla de, por ejemplo, que todavía queda gente viva que se pensionó con los sistemas solidarios del Estado chileno, que tenía antes todo el Instituto de Seguridad Social y todas estas cosas, que eran pensiones dignas y que las pensiones, en la misma condición que hoy día se darían en la AFP, se calculaban y daban como beneficio de pensiones un triple de lo que hoy día se está otorgando en el sistema de AFP. Después hay problemas que tienen que ver, por ejemplo, con las municipalidades. Cuando se habla de la disminución de ingresos para las municipalidades de sectores pobres. Entonces estamos hablando ya de gestos de inigualdad. Hay situaciones tan curiosas, por ejemplo, como permitir que se creen impuestos específicos para financiar la compra de armas para las Fuerzas Armadas, pero no hay una norma similar que se dirija, por ejemplo, a atender los temas que tienen que mejorar la salud, pensiones, educación o vivienda. Entonces estamos viendo los tratos inigualitarios que naturalmente van en perjuicio de las grandes mayorías poblacionales que pagan las consecuencias precisamente en estos ámbitos que nosotros estamos mencionando. Humberto, hemos entrado ya muy fuertemente en los temas que nos preocupan para nuestros hermanos y hermanas chilenas. El capítulo 2, y ya Humberto estuvo hablando de lo que en el texto se llama los derechos sociales. Incluye esto el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la cultura, los derechos de los niños, los derechos de las personas con discapacidad, derecho a la seguridad social y también derechos ambientales. Y sobre eso de los derechos sociales, Humberto, el capítulo 2, el numeral 22, habla en el articulado B, C, D sobre salud y seguridad. ¿Qué implica esto en lo cotidiano para la población chilena, lo que allí dice? Bueno, mira, los especialistas, yo mismo participo de eso que han dicho, los especialistas dicen que esta Constitución en materia de salud incentiva un sistema de salud para quienes tienen altos ingresos y otro para el resto de los chilenos. Entonces ahí ya hay un reconocimiento de que las formas que se están planteando en este ámbito de la salud, que se están planteando desde el punto de vista de esta propuesta constitucional, no responden en absoluto a las necesidades de las grandes mayorías del pueblo chileno. También dicen los especialistas lo siguiente: incentiva un sistema de salud
para quienes tienen altos ingresos, como lo decíamos recién. Y también se consagra la libertad para elegir en salud, educación y pensiones solo para aquellos que tienen altos ingresos. Y esto lo están diciendo especialistas que han analizado a fondo todo lo que tiene como contenido esta propuesta constitucional. Entonces, no hay certezas, no hay seguridades para quienes hoy día lo están pasando muy mal a raíz de los maltratos que sufren en estas materias de orden específico que nosotros estamos comentando. Hay una cosa que al leer el texto de la propuesta constitucional llama la atención porque en algunos casos habla de que el Estado promoverá y en otras que el Estado garantizará. ¿Qué es lo que hace el Estado? ¿Promueve o garantiza? El Estado tiene que garantizar, es garante de que normas que se relacionan con el bienestar de la población, con el ejercicio democrático, sean imperativas en el sentido del respeto que cada quien dentro del ámbito de derechos humanos, por ejemplo, tiene derecho a reclamar del Estado. Entonces aquí hay que garantizar, el Estado es garante de este tipo de situaciones y las leyes que interpreten aquellas normas que están dentro del ámbito constitucional tienen que seguir esta misma dirección. Y esta dirección está poblada por las obligaciones que tiene el Estado chileno en función del respeto a las normas institucionales internacionales que lo están obligando. Estamos hablando con el hermano Humberto Lagos sobre la propuesta constitucional que debemos votar el día 17 de diciembre. Queremos agradecer a los hermanos, a los amigos de Grace Garden en Chile, que nos hermosean el escenario del día de hoy a través de esto que vemos en nuestro espacio. Tenemos estas plantas hermosas, lindas, gracias a Grace Garden Chile. Ellos tienen productos como plantas de interior y exterior, macetas de cerámica, pedestales metálicos, y el Instagram de Grace Garden en Chile es @GraceGardenChile y el WhatsApp o el número de teléfono es +569 8866 2430. Hacemos una pausa y volvemos para continuar conversando con nuestro hermano Humberto Lagos. Gracias por esperarnos. Este es el programa de la Comisión 31 de Octubre que anualmente trata distintos temas relacionados con la vida de las iglesias evangélico-protestantes en nuestro país. El día de hoy estamos hablando con un invitado para el tema de revisar jurídica y sociológicamente el nuevo texto de propuesta constitucional y quería preguntarle a Humberto que el capítulo 13, el artículo 13 habla sobre libertad de pensamiento, conciencia y religión. ¿En qué cambia esto con la actual constitución o con las constituciones anteriores que hemos tenido? Bueno, el tema es que esta propuesta que aparece integrada dentro de lo que debe votarse en breve, no agrega demasiadas cosas respecto a lo que ya conocíamos con la Constitución de 1925.
cuando se separó la Iglesia del Estado y la Iglesia Católica dejó de ser Iglesia oficial. Entonces allí hay algunas definiciones que han permitido abrir espacios en el camino hacia una libertad religiosa mucho más plena. A veces se la confunde con la libertad de culto. La libertad de culto es parte de la libertad religiosa o de religión. Entonces, sucede que en la Constitución de 1980, la Constitución de la dictadura militar, se tomaron prácticamente a partir de las actas constitucionales que ellos establecieron, se tomaron los mismos términos de la Constitución de 1925. Entonces ahora, en esta propuesta, no hay demasiada novedad. Y hay que entender que cuando se habla del tema, por ejemplo, de libertad de conciencia, yo siempre defino el hecho de la libertad de religión como un techo que está firmado sobre columnas. Y las columnas que sostienen a la libertad de religión son la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la libertad de proclamación, la libertad de reunión y otras libertades anexas. Entonces el tema de la libertad de religión está bastante garantizado dentro del derecho chileno y en eso el peso mayor lo ha llevado para perfeccionar esta norma en términos de lo que es el respeto al derecho humano fundamental de libertad de religión, la ley 19.638, que es conocida como ley de culto. Humberto, ¿y si nosotros tuviéramos que reflexionar sobre el tema de la libertad de conciencia? ¿A qué apunta este artículo 13? Bueno, cuando se habla de libertad de conciencia, se está hablando de una libertad individual, una libertad que tienen ustedes, que tengo yo, que tiene nuestro hermano Daniel, para pronunciarse sobre temas que son de carácter privado o público, para emitir opiniones. Eso tiene que ver con la libertad de conciencia. Es un derecho humano fundamental de las personas naturales, de ustedes y nosotros mismos. Por eso, si se habla de una libertad de conciencia institucional, se está cometiendo situaciones que son extraordinariamente complejas. Porque si hay libertad de conciencia institucional, puede pasar, como sucede dentro del texto que se está proponiendo, que directores de colegios rechacen a alumnos porque son de tradiciones protestantes, que directores de colegios expulsen alumnas y alumnas por suscitaciones de orden sexológico. Entonces es un tema bastante complicado que puede entrar en conflicto con lo que es el ejercicio real desde el punto de vista de los derechos humanos, este tema de la libertad de conciencia como un derecho individual, un derecho personal que no se relaciona con las instituciones. Bueno, estamos hablando sobre algunos temas que debemos votar el día 17 de diciembre. Dos temas lo introdujo hermano Humberto. Algo usted ya dijo sobre el tema de las cotizaciones previsionales, que dice el texto que cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales. ¿Cómo es eso? Si nosotros vemos que hay una situación muy compleja, muy perjudicial para los afiliados a las AFP. Y después, si usted puede enmendar con el mismo tema, esto, el numeral 29 del capítulo 2, sobre el inmueble destinado a la primera vivienda, dice que será exenta de impuestos. ¿A quién beneficia o a quiénes afecta esta normativa? Le dejo esas dos preguntas. Bueno, son preguntas bastante contundentes. En términos de orden previsional, las jubilaciones hoy día dependen, se mantienen y fortalecen con las AFP en la propuesta de este texto. Ya hemos dicho que las pensiones de las AFP, y uno escucha la queja nacional de quienes se han pensionado, son absolutamente mínimas, absolutamente mínimas. Y este tema de garantizar la propiedad de las imposiciones es también muy relativo con la AFP, porque son ellas las que ponen en tenor y plantean el tema de que si hay malas inversiones por parte de quienes manejan la AFP, las pérdidas las pagan los que están imponiendo, los imponentes. Y eso significa naturalmente meterse dentro de lo que quieren llamar algunos la propiedad absoluta de la previsión que uno está planteando en esta perspectiva.
Yo recuerdo, y vuelvo a repetirlo, cuando había un ambiente solidario en términos de la preocupación del Estado por garantizar las pensiones, e incluso las cajas de empleados particulares, había esa garantía, las pensiones que se obtenían eran pensiones absolutamente dignas. Hoy día, las pensiones no se garantizan por la AFP, porque las imposiciones que ustedes están depositando en las administradoras de fondos previsionales no dependen de ustedes, sino que están sujetas a los manejos que haga bien o mal la AFP. Y gran parte de los temas que se han dado en los últimos tiempos, los últimos años, en los últimos meses, ha sido disminuciones radicales de la previsión, de los depósitos previsionales que tienen los imponentes a raíz de las malas inversiones y malos manejos que muchas veces las AFP hacen cuando invierten estos dineros que no son propiedad de los imponentes, sino que son manejadas por estos que están hablando hoy día de garantizar la propiedad de los bienes previsionales. Muchas gracias, hermano Humberto. Y el tema de la primera habitación, digamos, que queda como exenta de impuestos. ¿A quién beneficia eso? ¿De dónde viene? Se están hablando de porcentajes que más o menos el 18% de la población, que es la población más rica del país, se beneficiaban con esto. Porque las casas que obtienen son casas en las que no se le han puesto precio, valores, sino que obtienen viviendas que son extraordinariamente caras y se beneficiarían naturalmente del no pago de impuestos. Esto también impacta sobre las municipalidades pobres, porque gran parte de estos impuestos que se pagan van a reforzar los ámbitos económicos de las municipalidades pobres y se les quita un importante medio para ayudar a mejorar la vida comunitaria de esas comunidades, de esas comunas que viven en la pobreza. Entonces, los beneficiarios son aquellos que tienen mayor poder de adquisición, porque hoy día también hay que ver que gran parte de las adquisiciones de propiedades más pobres se están reduciendo también a raíz de los precios que han subido de manera estratosférica y la gente que tenía interés en comprar hoy día no puede cubrir los mínimos para poder acceder a viviendas propias. Estos días se ha instalado una polémica no menor, entre otros temas que también se siguen discutiendo durante estos días y uno lo puede ver en las campañas de uno y otro sector. Hay un tema que tiene que ver con el agua y el texto dice en el numeral 30, podrá constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento de aguas, lo que confiere a su titular el uso y goce de estas y permiten disponer, transmitir, transferir tales derechos en conformidad a la ley. Esto lo planteamos, hay muchos temas, estimados, que podemos plantear y reponer. Estamos colocando algunos que han generado mucha polémica. Esto significa, en el contexto de la crisis climática que vive la humanidad, ¿cómo afecta el derecho del agua como un derecho humano también? Claro. Bueno, afecta de manera fundamental, porque aquí lo que se está haciendo con este texto es entregar facilidades a las grandes empresas, a los grandes poseedores de riqueza, para apropiarse del agua, manejarla, manipularla, cobrar por el uso que venga, y más cuando hay situaciones traumáticas desde el punto de vista de las situaciones climáticas que estamos nosotros viviendo. Entonces este texto es un texto que lesiona lo que debiera ser un derecho humano fundamental, la propiedad comunitaria de las aguas, y esa esta propiedad comunitaria está siendo absolutamente derribada por esta propuesta y se está beneficiando los intereses de las grandes empresas y no se pone al Estado como responsable de cautelar esta propiedad común del agua, y eso significa que quienes tengan acceso por sus medios económicos a hacerse con la propiedad del agua, no solo tienen ese acceso, sino que lo pueden transmitir a todos sus herederos y herederas. Bueno, otro tema que ha generado una gran discusión tiene que ver con cómo quedan o cómo están garantizados los derechos de las mujeres en la Constitución, y ahí hemos visto la participación de varias lideresas
del ámbito social y político de ambos sectores. Yo quisiera que cuando comparta la reflexión sobre la situación de las mujeres, también lo pueda vincular con lo que es tenido como el Código Sanitario chileno. Y usted ha sido testigo de esa polémica no menor. Bueno, uno de los temas que se da con mayor frecuencia en la discusión es el tema del aborto. Y curiosamente, quienes plantean más el tema de su oposición al aborto son aquellos que aplaudieron todas las violaciones de derechos humanos, cuando miles y miles de personas fueron asesinadas, hechas desaparecer por la dictadura militar, y nunca tuvieron una palabra de consuelo para las víctimas y sus familias, ni una palabra de consuelo para que se plantearan críticamente respecto de estos hechos que violaron gravísimamente los derechos humanos en Chile y que fueron condenados nacional e internacionalmente. Pero sobre el tema, por ejemplo, de una de las cuestiones que está permanentemente en este tema, el tema del aborto, hay que recordar que en el Código Sanitario hay 3 causales que permiten el ejercicio legal del aborto. Y esas 3 causales hoy día corren riesgo de desaparecer con las formas definicionales que se están utilizando dentro de esta propuesta constitucional. Por ejemplo, se podrá eliminar el derecho de la mujer a decidir la interrupción del embarazo en caso de violación, peligro de muerte de la madre o feto inviable, que son las 3 causales que están incorporadas dentro del ámbito de lo que puede llamarse el aborto. Y aquí yo tengo en la memoria al predicador evangélico bautista Billy Graham, uno de los más grandes predicadores de toda la historia de los evangélicos. Él era un conservador absoluto desde el punto de vista de su lectura teológica, pero más o menos en el año 1998, él decía públicamente: yo critico a mi amigo el Papa Juan Pablo II cuando la Iglesia Católica habla de la oposición al aborto en términos generales, sin considerar estas excepciones. Y él planteaba la necesidad de aceptar el aborto precisamente en estas 3 causales que están incorporadas dentro del Código Sanitario chileno y que hoy día, con esta propuesta constitucional, está tratando de borrarse. Y allí la influencia en la redacción del Opus Dei es evidente, y el Opus Dei históricamente, no hay que olvidarlo, ha sido lo más enemigo que ha habido de otras tradiciones religiosas y particularmente de las tradiciones religiosas evangélico-protestantes. Mientras la Iglesia Católica en general busca unas fórmulas de acercamiento, de convivencia con otras tradiciones religiosas, el Opus Dei sigue radicalizado en este tema de propuestas. Y hay que tener cuidado con lo que ellos están planteando. Pero además, cuando se habla del rol de la mujer dentro de los ámbitos de derecho que están instalados en esta propuesta constitucional que debe votarse en breve, por ejemplo, elimina la posibilidad que se ha planteado y que se está en el hecho ejercitando dentro del ámbito legislativo chileno, que el 50% de los cargos de representación sean ejercidos por mujeres y el 50% por varones. Ahora ellos lo borran radicalmente, y esa actitud es un menoscabo, aparte del que ya mencionábamos, respecto de la presencia y la legitimidad del respeto que se debe a nuestras mujeres en Chile. Estamos hablando sobre la nueva propuesta constitucional y hemos levantado algunos de estos temas que son complejos para nuestra sociedad, pero lo hemos hecho desde una perspectiva informativa. Y hablando de eso, los pueblos originarios en la conformación del nuevo Parlamento no tienen representación, ¿o es distinto lo que están planteando? No tienen representación, es decir, aquí hay tratamientos discriminatorios, no solo para las mujeres, no solo para las grandes mayorías de la población chilena en temas de salud, por ejemplo, en temas previsionales, sino también no hay un tratamiento digno, justo, para las tradiciones de los pueblos originarios. Mientras se ha avanzado acá en leyes en Chile, buscando el respeto a estos pueblos, hoy día se menoscaba ese tipo de leyes que existen en nuestra sociedad chilena, se menoscaban porque no hay claridad en lo que se está proponiendo aquí dentro del ámbito constitucional que tenemos que nosotros votar. Pero acá
yo quiero recordar algo que me llamó mucho la atención. Los especialistas, especialmente de las comisiones de derechos humanos que durante años defendieron los derechos humanos acá en Chile, especialistas dicen, comparando el texto constitucional que se está proponiendo y del cual estamos nosotros conversando, y poniéndolo en comparación con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también hemos mencionado, ellos dicen, el texto que se plebiscitará el próximo 17 de diciembre es una propuesta que pretende perpetuar el orden social injusto impuesto en la Constitución de 1980, que viola principios y normas de derechos humanos consagrados en tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, y carece de validez jurídica, tanto por su falta de legitimidad democrática de origen como en su contenido. Su eventual aprobación plebiscitaria no solo atentaría contra los intereses y anhelos de las grandes mayorías, sino sería nula ante la comunidad internacional. Entonces aquí tenemos ya también problemas, no solo desde el punto de vista de la interpretación del texto en el ámbito nacional, de su legitimidad, sino también una mirada crítica desde el derecho internacional sobre muchos de sus contenidos que están no planteando temas de avance hacia la igualdad en materia del respeto de derechos de chilenas y chilenos, sino que en un menoscabo de libertad y en un menoscabo de este derecho humano fundamental que es la igualdad jurídica que una constitución tiene que garantizar. Bueno, estimadas y estimados, hemos conversado hoy día con el abogado y sociólogo Humberto Lagos y hemos revisado algunos de los aspectos importantes que han causado bastante polémica y mucha discusión en este proceso de preparación para el día 17 de diciembre. Entendemos que es una responsabilidad cívica y un deber participar de este plebiscito y por eso hemos querido ofrecerles algunos elementos que pueden ser considerados a la hora de votar por una u otra opción. Sin duda hay otros temas, muchos temas que quedan pendientes. No obstante, hemos resaltado algunos de ellos y esperamos que pueda servirle a usted en este proceso de discernimiento y de encuentro o de construcción de un país más justo y más solidario, de un Estado que sea capaz de garantizar derechos y deberes a toda la población. Muchas gracias por su tiempo, por su asistencia, muchas gracias a Humberto que nos ha acompañado y esperamos en otra ocasión volvernos a encontrar. Como decimos los canutos, y yo soy uno de ellos, que el Señor le bendiga.